Pues muchas gracias. Les prometo que voy a ser breve, después de todo lo que han visto. Yo creo que ya todos estamos cansados. Y vamos a ver, como dice el tema, nada más algunos tópicos. No vamos a revisar el trasplante hepático de arriba abajo. Nada más vamos a ver algunos tópicos que recientemente pensamos que son importantes. Bueno, pues esto es autoevidente. El trasplante hepático es el tratamiento de la insuficiencia hepática avanzada. No tenemos en el momento actual ningún otro tipo de tratamiento. Y actualmente la cirrosis es la quinta causa de muerte en nuestro país. Entonces es un problema de salud que tiene un impacto importante. ¿Qué tan efectivos son los trasplantes hepáticos? Pues bueno, en los buenos centros hospitalarios con buenos niveles de atención, la sobrevida a un año es de un 85% y de un 65% a 5 años. Muchos de ustedes pensarán, bueno, pues estos son cifras bajas, pero bueno, cuando uno está muriendo, si le ofrecen un 65% a 5 años, yo creo que la mayoría de nosotros lo tomaríamos. La otra cosa cada vez más importante dentro de nuestro país es que cada vez hay un mayor número de centros hospitalarios que lo llevan a cabo. Hay una normatividad de la Secretaría de Salubridad y Asistencia para los centros que quieran realizar trasplantes, la cumplan, pero cada vez un mayor número de centros la están realizando y la están realizando con éxito. Y finalmente lo que se da a lo largo y ancho de todo el mundo, que la lista de espera en relación a los trasplantes realizados cada vez va creciendo de manera más importante. Algunas cosas recientes o no tan recientes, digamos de los últimos 3 o 4 años en el trasplante hepático, es cómo se distribuyen los órganos. Y en la actualidad, cómo se distribuyen los órganos, esto es por este sistema de clasificación, que es el MELD, que es el modelo de falla hepática avanzada o terminal. Y lo que les quiero decir es que básicamente lo que hace este sistema es medir nada más 3 variables, ¿no? Que es el INR, la creatinina y la bilirrubina, y con eso se decide a quiénes son los pacientes que se les van a dar los órganos que están en la lista de espera del Senatra. Esto lo que ha hecho es que los pacientes más graves reciban los órganos en forma prioritaria, pero obviamente también lo que ha producido esto es que cada vez nos enfrentamos a pacientes que tienen una mayor gravedad. Y vean la probabilidad de muerte a 90 días, dependiendo, ¿no?, del score de MEL, ¿no? Y vean como que si uno anda arriba de 32, bueno, pues la posibilidad de muerte a 3 meses es sumamente alta, y si anda arriba uno de 32, son cifras extraordinarias. Lo nuevo en el último año es que el MEL asociado a la determinación de sodio sérico se ha visto que es un poco más eficiente y logra capturar mejor los pacientes en cuanto a la predicción con lo que sucede en la vida real. Y es muy probable que acabemos utilizando realmente el MEL más sodio en los próximos años. Bien, ¿cuál es la sobrevida de un paciente que tiene cirrosis, tiene ascitis y tiene un síndrome hepatorrenal? Bueno, dejarles nada más 2 ideas. Uno es el síndrome hepatorrenal tipo 1, que tiene un pronóstico realmente malo, ¿no? Vean la probabilidad de sobrevivir a los 6 meses si uno tiene un síndrome hepatorrenal tipo 1. Realmente no existe esa posibilidad. Y si tiene un hepatorrenal tipo 2 o si tiene ascitis refractaria, también estos son indicadores de que la sobrevida va a ser muy pobre. ¿Qué puntos básicos debemos de utilizar en la evaluación preparatoria cardiovascular? Bueno, la primera de ellos es recordar que todos los pacientes cirróticos tienen un aumento en el índice cardíaco, tienen una ligera hipertrofia del ventrículo izquierdo, y que todos ellos, para fines prácticos, tienen una cardiomiopatía del paciente cirrótico, que no es muy evidente, porque cuando se miden gastos cardíacos, como tienen resistencias periféricas abatidas, los podemos encontrar prácticamente normales. Y recordar que aunque teóricamente una de las condiciones básicas para que un paciente con cirrosis de tipo alcohólico haya dejado de beber y esto se haya comprobado por exámenes, pues bueno, puede tener todavía ciertos datos de algunas cardiomiopatías como sería la alcohólica
o en caso de algunos otros padecimientos. La neuropatía autónoma es otra de las cosas que cada vez estamos viendo con mayor frecuencia en el paciente cirrótico, y esto muy probablemente sea multifactorial asociado a problemas metabólicos y vitamínicos. ¿Qué tenemos que hacer en esos pacientes, vayan o no vayan para un trasplante hepático? Porque muchos de ustedes ahorita van a estar pensando, bueno, ¿y yo qué tengo que estar haciendo en este grupo de pacientes? Pues bien, muchos pacientes cirróticos los vamos a manejar para otras patologías, y lo que hay que ver es valorar la precarga cuidadosamente en ellos y emplear en muchas ocasiones vasopresor. Ya específicamente en el tema del trasplante hepático, las técnicas de piggyback con el pinzamiento parcial de la cava nos dan una ventaja muy importante en la estabilidad cardiovascular, y si podemos tener ecocardiogramas transesofágicos en algunas fases críticas del trasplante, pues realmente nos da una gran información acerca del volumen, la contractilidad y sobre todo cuál es el gasto que estamos teniendo. ¿Qué les quisiera dejar en cuanto a los vasoconstrictores en el paciente con insuficiencia hepática avanzada? Bueno, uno de ellos es que con más frecuencia cada vez utilizamos la norepinefrina como el agente inicial de elección, y que hay algunos autores, y yo creo que tienen un punto de vista bien válido, para utilizar la terlipresina. La terlipresina es un fármaco muy útil en este grupo de pacientes y que nos puede ayudar mucho a mantener la estabilidad hemodinámica, protegiendo la función renal. A nivel pulmonar, les quisiera llamar la atención sobre algo que se da en un porcentaje de pacientes, que es la hipertensión portopulmonar. Realmente la hipertensión portopulmonar, si la quisiéramos disecar en forma más fina, habría de 3 tipos. La que realmente nos preocupa es aquella que se va asociada con proliferación del endotelio, donde realmente tenemos un aumento significativo de las resistencias vasculares pulmonares, donde tenemos presiones de arteria pulmonar arriba de 35 milímetros de mercurio y resistencias arriba de 250 dinas. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer con esto? Obviamente pensar que esto existe, ponerles a todos muy probablemente un catéter central. Muchas veces necesitamos un catéter en la arteria pulmonar de estos pacientes para diferenciar entre los 3 tipos de hipertensión: el debido a hiperflujo, ¿sí?, el debido a falla ventricular izquierda y el propiamente hipertensión asociado a desórdenes de la vasculatura pulmonar. Y este grupo de pacientes se beneficia en forma muy importante de la administración de prostaglandina S y de los bloqueadores de la endotelina. Es muy importante detectar este grupo de pacientes porque los que tienen hipertensión arterial pulmonar grave son pacientes que realmente les va muy mal en el trans y postoperatorio. Y estos serían los mecanismos de hipertensión arterial, como ustedes ven, ¿no? Y bueno, las diferentes terapias que utilizamos en este grupo de pacientes. El síndrome de hepatopulmonar también existe, les quería llamar la atención acerca de él, y lo que básicamente es un defecto de oxigenación, porque existen realmente dilataciones pulmonares vasculares, ¿no? Y también hay diferentes grados de síndrome hepatopulmonar, y estos serían sus criterios diagnósticos. Esto es importante tenerlo en mente, porque de alguna forma también nos hace ver algún grado de cuál es la afectación sistémica que han tenido estos pacientes y que se refleja aquí a nivel de la vasculatura pulmonar. ¿Cómo se diagnostica esto? Bueno, pues hay varias formas, pero tal vez la más frecuente de diagnosticarlo es un ecocardiograma transtorácico. Ustedes ven aquí las burbujas que hacemos al rebotar la solución salina, están llenando el ventrículo, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, pero después de algunos latidos también los vemos realmente en la aurícula y en el ventrículo izquierdo, indicando con esto que realmente hay fístulas arteriovenosas a nivel pulmonar que permiten el paso. Dentro del manejo, ya propiamente no pulmonar, sino del aparato respiratorio, hay que recordar que muchos de ellos van a tener un patrón restrictivo porque van a tener no solamente ascitis, sino un gran derrame pleural, van a tener cortocircuitos intrapulmonares importantes, la posibilidad de edema pulmonar cardiogénico es factible, y los manejos básicos es lo que aquí se menciona. Básicamente hay que utilizar con cuidado el PIP, porque también hay que recordar que
que una buena parte del flujo hepático depende de la presión que haya en la aurícula derecha. Si incrementamos muchos los niveles de PIB, podemos disminuir en forma importante el flujo pulmonar. A nivel renal, ya vimos el síndrome hepatorrenal, pero debemos de tener también presente que estos pacientes están sometidos a muchas circunstancias que pueden provocar necrosis tubular aguda. Esto es sumamente importante saberlo, en tanto en el paciente que va a ser trasplantado como el que no va a ser trasplantado, porque va a determinar mucho nuestro manejo. El deterioro relacionado también a ciertos agentes que utilizamos para la inmunosupresión, aunque cada vez utilizamos menos la ciclosporina, también es otro factor que hay que tenerlo muy claramente. ¿Qué cosas son muy importantes en el preoperatorio? Si el potasio está arriba de 5.5, hay que considerar meter a estos pacientes hemofiltración, hay que mantenerles una adecuada presión arterial por los métodos que sean necesarios, y algunos estudios sugieren que el uso intraoperatorio temprano de la metilprednisolona, el uso de la terlipresina y muy en discusión manitol nos pueden ayudar a mantener un buen flujo renal que va a ser sumamente importante. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque impacta el pronóstico de una manera muy grave. Y esto explica por lo cual en algunos pacientes lo que hacemos realmente es, si vemos que tiene daño renal, lo que se tiene indicado que hacer es trasplante de hígado y riñón simultáneo en el mismo tiempo quirúrgico para que la evolución del paciente sea satisfactoria. La presencia del síndrome hepatorrenal, sin duda ensombrece el pronóstico. Los que responden a terlipresina realmente son un subgrupo que nos permite ser mucho más optimista y bueno, todo esto no tiene buena evidencia. En la parte electrolítica y metabólica lo que les quisiera subrayar es que tratar de meter a algún paciente un trasplante con un sodio menor a 122 miliequivalentes por litro puede ser algo sumamente riesgoso. Y esto puede ser sumamente riesgoso porque a la hora de reemplazar los líquidos que vamos a perder en la cirugía, podemos corregir en forma abrupta esta hiponatremia. Y bueno, yo he tenido casos en que hemos tenido mielinolisis pontina. Entonces, bueno, el hígado funciona muy bien, pero el paciente obviamente tiene una mielinolisis pontina y eso es realmente una tragedia. La hipercalemia ya habíamos visto, si en la fase preanhepática es mayor a 5 hay que tratar de hacer algo, solucionarlo. Y bueno, tal vez el bypass veno-venoso en algunas circunstancias y la hemofiltración, la ácido severa nos puede ayudar. En cuanto al lo hematológico y la coagulación, pues todos sabemos realmente esta parte, ¿no? Todos lo sabemos. ¿Qué hacemos en este grupo de pacientes? Yo creo que ya todos nos salimos de la proteinina, ¿no? Por el daño renal que se demostró que produce la proteinina. Es muy difícil en México conseguir el ácido tranexámico, por lo tanto, realmente no damos fármacos antifibrinolíticos. Lo que les quiero dejar en mente muy claro es que hay que evaluar la coagulación antes de tratarla. Cuando empezamos con esto hace 20 años, realmente corregíamos el INR con plasmas frescos, ¿no? Y a veces los corregíamos desde 24 o 36 horas antes, ¿no? Eso ya no hay que hacerlo, porque para empezar el factor 7 realmente tiene una vida de 8 horas y no es útil. Y lo que hay que ver es si realmente el paciente sangra o no sangra. Si nosotros vemos el campo quirúrgico y no tenemos sangrado en capa y en el campo quirúrgico hay coágulos, no hay que hacer nada. No hay que tratar los exámenes de laboratorio. La tromboelastografía en sala es algo bastante útil. Nos sirve para disecar un poquito qué es lo que necesitamos transfundir y consideramos que vale la pena utilizarlos. Les llamo la atención sobre la normotermia. El paciente que tiene alteraciones de coagulación y que se lo dejan caer por abajo de 35 grados centígrados, para fines prácticos no va a tener coagulación. Y bueno, algunas gentes cuando estamos ya en medio de un zafarrancho terrible, tal vez utilizarían el factor 7 activado. Nosotros no lo hemos utilizado hasta el momento actual. Y no es útil porque hay trabajos en administrarlo en forma profiláctica para disminuir el sangrado. En cuanto al sistema nervioso central, estos son los dos desórdenes más importantes, obviamente. ¿Qué tenemos que estar seguros tan siquiera? Bueno, tenemos que estar seguros que vamos a trasplantar, sobre todo en los casos de falla hepática agudo, un paciente que no tiene muerte cerebral, ¿no?
porque también está bien reportado, ¿no? Hígados muy bien, funcionando muy bien, y el paciente totalmente descerebrado porque hizo edema cerebral antes, ¿no? Esto obviamente es clásico. El monitoreo de la PIC serviría sobre todo en los casos agudos para no meter a gente que haya tenido presiones intracraneanas que realmente supondrían muerte cerebral. No ha demostrado que esto mejore el pronóstico, pero al menos nos evita meter a donadores que ya no debemos de meter. Y esto también está sujeto realmente a una discusión importante. ¿Cuáles son los factores pronósticos en el trasplante hepático de donador vivo relacionado? Bueno, lo que sabemos ahora es que si la edad es mayor a 50 años, si tiene un MEL mayor de 21 y tiene un virus de hepatitis C positivo, pues realmente se ensombrece el pronóstico. ¿Y cómo enfrentamos los cambios hemodinámicos transoperatorios? Este es el primer punto. La hipovolemia, sin duda alguna, es la principal causa de cambios hemodinámicos en la fase preanhepática. En la fase anhepática ya el pinzamiento de la cava, nos pinzan, si se pinza totalmente la cava, es el principal factor de inestabilidad hemodinámico y es por eso que nos ponemos muy contentos si nos hacen un piggyback, que es un pinzamiento parcial, ¿no? Y bueno, obviamente les tenemos que dar volumen e inotrópicos. En la fase neohepática es la embolización del aire, de trombos, de acidosis, de hipercalemia y de citoquinas, así como la falla ventricular derecha aguda, lo que nos causa la inestabilidad y sobre la que tenemos que realmente tratar de enfocar nuestras baterías terapéuticas. Algunas gentes piensan que la revascularización de la arteria hepática causa menos desequilibrio hemodinámico que la de la porta, ¿no? Y bueno, norepinefrina es el fármaco de elección y terlipresina, volvemos a mencionarla otra vez, como que tal vez vaya a ser importante si también el paciente cursaba con síndrome hepatorrenal. De productos hemáticos ya les dije algo, ¿no? Pero les quisiera hacer mención de esto. El número de productos hemáticos que se utilizan están en relación inversa con el pronóstico. Y este no es el único tipo de cirugía donde encontramos esto. También parece ser cierto en el paciente politraumatizado. Entonces, hay que utilizar los productos hemáticos en una forma muy selectiva y con calma. Y lo que hemos estado viendo es esto que se llama terapia de sustitución de volumen restrictivo. En los últimos 2 años lo que hemos estado haciendo mucho es no expandir al paciente cuando iniciamos la fase de trasplante hepático. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la expansión del paciente causa hemodilución y eso altera en forma importante la coagulación y esto aumenta a su vez nuestros requisitos y eso a su vez aumenta la presión portal y eso a su vez nos aumenta el sangrado. Entonces créanme, por ejemplo, que en los últimos 3 o 4 que hemos tenido, hemos entrado con tromboelastografías que se corrigen simple y sencillamente con no reemplazar en una forma abundante, ¿no?, el volumen de estos pacientes. Simple y sencillamente. Obviamente, pues la terapia de sustitución de volumen tiene el límite de que tenga un buen gasto cardíaco, que tenga una buena diuresis, que no está haciendo hiperlactacidemia, todas esas cosas. Pero el expander en forma importante a un paciente cirrótico no parece ya ser una buena idea y ya muchos grupos yo creo que ya no lo estamos haciendo. Bueno, esto es lo que les quería presentar porque han realmente aguantado heroicamente, ¿no?, estas 3 pláticas, ¿no? Espero que tengan algunos conceptos que sean interesantes, algo que realmente estimule su curiosidad, ¿no?, de revisar el tema, de ver qué es lo que hacemos, de cambiar algunas prácticas que hemos estado teniendo durante muchos años. Muchas gracias por su atención.